Què ha dit ja? El síndic. Perdó, ha dit el síndic, però la síndica. Señor presidente, señorías, señor Fabra, estamos asistiendo a un goteo continuado de trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Valenciana que antecede a la liquidación de la Radio Televisión Pública que hemos conocido. Y yo le pregunto, señor Fabra, ¿piensa el Consell asumir o exigir alguna responsabilidad a los directivos o gestores que han conducido a la Radio Televisión Pública Valenciana a la ruina económica, al descrédito social, a la depuración de una plantilla y a las más irrisorias cifras de audiencia? Muchas gracias, señora Sanz. Molt honorable president. Gracias, señor presidente. Señora Sanz, hoy hemos hablado de la necesidad de conseguir una administración más austera, más ágil, menos costosa. Hemos hablado de la necesidad de seguir haciendo que la reducción del gasto sea una realidad. Hemos hablado de políticas dirigidas a los más jóvenes y todo ello viene encaminado a que tenemos que hacer más o lo mismo con menos. Y por eso este Gobierno entendió que había que reducir el peso del sector público empresarial en lo que era el coste de la Administración. Y por eso hemos hecho distintos ERES y por eso hemos tenido que reestructurar lo que era la anterior Televisión Valenciana, que tiene que dar fruto a un nuevo ente. Esa es la única realidad. Era insostenible, inviable la televisión que teníamos hasta ahora. Y la única posibilidad de garantizar su supervivencia era reduciendo el personal y dando un nuevo enfoque. Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que seguiremos haciendo para garantizar que exista una televisión valenciana pública, de calidad y que defienda los intereses de los valencianos y sus señas de identidad. Lo seguiremos haciendo con los criterios que tiene este Gobierno de reducir los gastos y ser mucho más eficientes y eficaces con todo aquello que hace la Administración. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora síndica. Señor presidente, el antiguo responsable de Recursos Humanos y secretario general de Radio Televisión Valenciana está sentado en el banquillo por acoso y abuso sexual, para vergüenza colectiva, para vergüenza del Consell y para vergüenza del Partido Popular, y las 3 trabajadoras que denunciaron despedidas. El antepenúltimo director general imputado y relacionado con el caso Gürtel, el que amparó el pelotazo de la visita del Papa. El penúltimo les deja plantados en medio de un ERE, se va a asesorar a empresas audiovisuales, algo que por salud democrática debería estar sometido a incompatibilidad. Y el último entra de una forma un tanto extraña a ser nombrado director general para hacer de Terminator de una empresa pública con, eso sí, experiencia adquirida en Caxa. Demoledor ha sido el resultado de sus 17 años de gestión. Una gestión de personas que ustedes nombraron, 10 años de quiebra continua, con una sindicatura que ha venido denunciando irregularidades continuas en sus informes, 1.217 millones de agujero financiero y 1.198 personas despedidas. Y ningún responsable de esta situación. Se han expulsado a profesionales que habían pasado una oposición pública, a consejeros que habían demostrado fehacientemente su profesionalidad y su prestigio, avalados por estas Cortes, y se han quedado en la calle. Han actuado con un nepotismo que es impropio de sociedades democráticas y han actuado con una
un sectarismo propio de sociedades dictatoriales y autoritarias. Eso es lo que ha sido este ERE. El ERE, además, tiene ya consecuencias devastadoras, y no solamente en el ámbito personal y familiar de las personas afectadas. Las audiencias siguen cayendo en picado y los contenidos sitúan a las emisoras públicas en una situación de absoluto ridículo. La plantilla que ha quedado no llega ni para abordar la escuálida programación que han dejado. Esta televisión valenciana que ustedes han dejado, esta radio valenciana que ustedes han dejado en estos momentos, ya no sirve ni para propagar sus mentiras. Señor Fabra, han destrozado un proyecto colectivo, el de una radio-televisión valenciana pública, de calidad, plural. Pero no solamente eso, que ya es decir, han sumido a la radio-televisión valenciana en un descrédito absoluto, y no solamente por su pasado, sino también por el futuro, por el presente, del que usted es responsable. Miren, y no hay proyecto de futuro para la radio-televisión pública, por mucho que ustedes digan. A ustedes solamente les ha interesado tirar la plantilla de trabajadores para que la señora Vidal entre y se dedique a continuación a contratar y a privatizar la parrilla de programación. Eso es lo que ustedes están haciendo, y solo les interesa, efectivamente, conceder a empresas amigas lo que será en estos momentos, a partir de ahora, la nueva radio-televisión valenciana, la que se llama pública, pero que ha dejado de serlo. Y es una leyenda urbana, señor Fabra, que las externalizaciones y las privatizaciones abunden en el ahorro en el sector público y abunden en la reducción del coste. ¿Por qué? Porque ese nuevo enfoque que ustedes dicen de conceder a las empresas privadas, a sus empresas amigas, a las nuevas empresas privadas audiovisuales que se harán con la programación de la televisión valenciana, la parrilla informativa, ese tipo de externalización que ustedes van a hacer, en realidad a esas productoras están lejos de garantizar la calidad en la programación y los objetivos del servicio público que debería tener la radio y televisión valenciana, porque no obedecen más que a criterios de rentabilidad y porque están desvinculadas de nuestro territorio, absolutamente desvinculadas. Mire, ustedes no asumen responsabilidades del pasado y han iniciado un camino de genocidio y de subasta salvaje de una parte del patrimonio audiovisual y cultural de los valencianos. Y mire, yo le pregunto, señor Fabra, ¿usted es consciente, como presidente de la Generalitat, que las decisiones arbitrarias pueden tener marcha atrás, pese a la política de tierra quemada y de saqueos que han practicado sus gestores? ¿Usted es consciente de eso? Porque, mire, yo lo que sí que le puedo decir es que la regeneración democrática que llegará a este país más pronto que tarde, y que vendrá de la mano de gobiernos democráticos y no autoritarios, aquí garantizarán la supervivencia de los medios públicos de radio-televisión. Eso se lo puedo asegurar. Y lo que usted tiene que decidir ahora es si rectifican y asumen responsabilidades o prefiere pasar a la historia como el último presidente vinculado a la manipulación, el acoso, el saqueo y las injusticias en los medios públicos. Gracias, señor Sanz. Molt honorable president. Muchas gracias, señor presidente. Señora Sanz, los gobiernos democráticos son los que salen de las urnas, no de donde usted quisiera. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Fíjese, he hablado de audiencias. Mire, la última mastetá del otro día de Fallas fue seguida en Canal Nou por el 35,2% de la parrilla de esos momentos. ¿No? Fíjese. Y el 28,3%... No, lo digo, señores, para que vean que cuando nosotros... Por favor. Señor Moreno. Cuando se hacen cosas de aquí, de interés, donde ponen en manifiesto lo que son nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestra cultura, la televisión valenciana es seguida por los ciudadanos. Y ese es el motivo de nuestra televisión y es lo que tenemos que defender. Y es lo que queremos poner en marcha a través de ese nuevo modelo de televisión. Mire, ¿cuántas veces hemos estado aquí escuchando que tenemos un sector público sobredimensionado y lleno de enchufados? ¿Cuántas veces?
todos los días. Se les ha llenado la boca durante una legislatura diciendo siempre lo mismo. Dicen que no, dicen que no. Bueno, han dicho siempre lo mismo. Cuando lo que pretendemos es poner sentido común al gasto de la Administración y destinar los menos recursos que tenemos a cuestiones prioritarias para nosotros, como es la educación, la sanidad y la atención a las personas más vulnerables, entonces ustedes dicen que hay que mantener el sector público empresarial. Es que no hay quien les entienda, pero el problema es que no los entendemos nosotros, es que no los entienden democráticamente los ciudadanos de esta comunidad. Ese es el problema que ustedes tienen. Mire, el proceso de reestructuración del ente público Radio Televisión Valenciana va a estar ultimado en septiembre de este año. Para este mes se va a constituir la nueva sociedad resultante de la fusión de la Televisión Valenciana y la radio. A partir de entonces tomará posesión el nuevo Consejo de Administración y para el mes que viene se va a firmar el primer contrato programa de compromisos y de objetivos a cumplir. Ese tiene que ser el nuevo modelo de televisión. Han caído los ingresos de publicidad, y no solo en Canal Nou, en todas las televisiones españolas. Hay necesidad de tener que ajustar los presupuestos de las administraciones para atender lo básico, y es lo que estamos haciendo, poniendo reestructuración y nueva reorganización en el sector público empresarial, para poder llegar a aquello que entendemos que es fundamental para cualquier sociedad. Y, desde luego, vamos a seguir trabajando, reorganizando el sector público para hacer posible que pueda ser sostenible el estado de bienestar que tanto nos ha costado hacer a los demócratas durante tanto tiempo. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora López. Señor presidente, la Audiencia confirmó el pasado diciembre el procesamiento del exsecretario general de Radiotelevisión Valenciana, Vicente Sanz, imputado por los delitos de abuso sexual, acoso y amenazas a 3 periodistas que le denunciaron por estos hechos en 2010. Durante este tiempo se ha producido un ERE, el que más de 1.100 emails han sentenciado el futuro profesional de muchísimas personas y ha puesto fin, a su vez, a la posibilidad de disfrutar de una televisión y radio públicas de calidad. Pero, además, en esa sangría se han llevado por delante a las 3 mujeres que se atrevieron a denunciar a Vicente Sanz. Y mientras en esta Cámara se legislaba en materia de violencia de género, ni Jaraba ni Lola Johnson actuaron de forma responsable cuando conocieron las pruebas que se encuentran en manos del juez. No solamente las abandonaron entonces, sino que su despido parece haber sido objeto de represalia. Señor presidente, ¿qué opinión le merece el maltrato que han sufrido estas 3 mujeres por los responsables de Radio Televisión Valenciana y su gobierno? Muchas gracias. Pues mire, Señor vicepresidente. muchas gracias, señor presidente. Como es un tema que está sub iudice, que lo resuelvan los jueces, que para eso están. Yo ya les dije ayer en mi intervención que jueces y fiscales al mismo tiempo, como ustedes quieren ser, nosotros por ahí no pasamos. Esto es un Estado de Derecho. Miren. Radio Televisión Valenciana ha tenido el problema que, como ha dicho el presidente, han tenido muchas televisiones, caída de audiencia, caída de ingresos, un nuevo modelo audiovisual que ya no es el de los finales de los años 80, que es con el que nació, Por favor, señora que es con el diputada. que nació Señora diputada. Radio Televisión Valenciana, y había que hacer la televisión sostenible, porque ustedes son unos irresponsables cuando no entienden que la alternativa al ERE era el cierre y, por lo tanto, pérdida de más puestos de trabajo. Hemos optado por hacer una televisión sostenible y mantener el Muchas máximo de gracias, puestos de señor. trabajo posible. Muchas gracias. Sí, Vergoña dona. Sí. Diga, el señor Blanco. El Consell no s'atreveix a respondre sobre les víctimes de Vicente Sanz. Veurem si ho fa sobre la visita del papa i el cas Teconsa. Radio Televisión Valenciana va gastar 14,7 milions d'euros en aquell esdeveniment.
Teconsa, una empresa sense experiència, va rebre 7,4, però ni tirant amb pólvora de rei va poder demostrar més que 3,2 milions d'euros en despeses associades als serveis contractats de megafonia i pantalles d'imatge. Els altres 4 milions se'ls van repartir els amiguitos de l'alma del PP. Entre ells, el que era director de Radio Televisió Valenciana, Pedro García, que va rebre tratges, cotxes i almenys 500.000 euros en metàl·lic. Suborn, prevaricació, malversació, blanqueig de capitals i frau fiscal són els delictes que se li imputen. 4,2 milions d'euros són més diners des que va treure Urdangarín de la Generalitat. Si en el cas Nos han desatès l'informe de l'advocacia i únicament se personen per la via civil, en el cas Teconsa no tenim notícia. Va a personar-se la Generalitat en la peça separada de la visita del Papa? S'atrevirà el Consell a actuar com a acusació particular en aquest cas o també li tenen por a Pedro García? Entenem que la pregunta d'una personació en un procés penal no té res que veure en la pregunta que s'ha fet sobre si vam exigir alguna responsabilitat als directius o gestors que han conduït a Radio Televisió Valenciana a la ruïna econòmica, però no de causes judicials. Per tant, no hi ha res que contestar. Moltes gràcies. Segon punt de l'ordre del dia. Vostè ha fet la seva pregunta. Demana la paraula perquè... Per quin article demana vostè la Demana paraula? la paraula perquè s'ha incomplit el reglament. Jo he fet una pregunta relacionada amb la de pregunta ninguna manera. sobre Vostè Radio ha Televisió preguntat Valenciana, i li han sobre l'exigència de responsabilitats Moltes als gràcies. directius. I Pedro García era Moltes gràcies. director de Radio Televisió Valenciana. I el senyor vicepresident no ha volgut contestar-me. Està incomplint el reglament. Anem a passar al segon punt de l'ordre del dia. Validació o derogació del decret llei 1... Quina vergonya del president que tenim. Quina vergonya del president. Señor Blanco, el quir de l'ordre, de primera volta.